doctrina, hermano, doctrina, enseñanzas doctrinarias. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 2 al verso 24. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra de la letra siguiente: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que os presiden en el Señor y os amonestan, y que no tengáis, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mano por mano, antes seguir siempre lo bueno, uno con los otros y para con todos. Estad siempre gozoso, orad sin cesar, dad gracias a Dios con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y asimismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Dios mío. Y esta mañana, cuando vamos a estudiar tu palabra, Señor, pedimos que la misma nos ayude, nos oriente, nos hable, nos revele, Señor, que esta palabra, Señor, Dios mío, Señor, instruya nuestra vida, fortalezca nuestras vidas, libere nuestras vidas. Y que en el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra que es luz, luz, Señor, luz de vida, luz para ordenar nuestras vidas, Señor amado. Damos gracias, Señor, por la misma. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Póngase cómodo, hermano. Gloria a Dios. Vamos a hablar, hermano, voy a titular este tema, deberes de bendición. Amén. Deberes de bendición. Bendito sea Dios. Cuando el apóstol Pablo, hermano, exhorta a los hermanos de la iglesia, porque le está hablando a los hermanos de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica. Siempre, hermano, las exhortaciones llevan un fin, un propósito. Cuando se exhorta es con el motivo de que el que es exhortado pueda asimilar la exhortación, pueda tomar pues aquel consejo, poner por obra aquel consejo. Pero para tomar el consejo hay que ser un buen oidor. Un buen oidor. Bendito sea Dios. El buen oidor es instruido. El buen oidor, bueno, manifestará también esos buenos consejos, palabras sabias. Palabras sabias. Bendito sea Dios. Porque el buen hablante tiene que ser un buen oidor. Oír los consejos. Y el apóstol Pablo le exhorta a la iglesia y le dice: os rogamos, hermanos, fíjense, por ruego, os rogamos, hermanos, con todo ruego, que reconozcáis a los que trabajan dentro de vosotros, que reconozcáis a los que trabajan dentro de vosotros,
y presiden en el Señor y os amonestan, que os tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Fíjese la exhortación de Pablo a la iglesia. La iglesia está llamada a la obediencia. La iglesia está llamada a la excelencia de obedecer. Cuando se obedece, se manifiesta la excelencia en el creyente, en la iglesia. Entonces Pablo le rogaba a los hermanos de la iglesia acerca del estímulo que se le debe de tener a aquellos que nos presiden, que nos dirigen en el Señor, que están haciendo el trabajo dentro de nosotros, aquellos que nos amonestan, que los tengamos en alta estima y amor a causa de su obra, tener paz entre vosotros. Fíjense, hermano, la paz entre vosotros, cuando hay el reconocimiento, cuando hay el estímulo, cuando está manifestado el afecto del amor del uno para con el otro, el estímulo. Pablo, hermano, le rogaba a la iglesia que tomara muy en cuenta, que valorizaran el trabajo de los hombres que les presidían, que les soltaban, les aconsejaban continuamente. Por ejemplo, uno de ellos era Pablo. Pablo, que con mucho esfuerzo trabaja. Pero aparte de eso, habían colaboradores en el ministerio. Estaban los jóvenes, estaba Timoteo, estaba Tito, estaba Filimón. O sea que había hombres ayudadores, diáconos, maestros, había profetas, personas que estaban, hermano, haciendo el trabajo en la obra del Señor. Pues Pablo exhorta a la iglesia y le dice que a tales personas que se desenvuelven entre nosotros, que trabajan entre nosotros, que ejercen ministerio entre nosotros, hay que estimularlos en amor. ¿Para qué? Para que haya paz entre vosotros. Paz. Mire, hermano, qué bonito es cuando, por ejemplo, se estimula el pastor. Usted sabe que las ovejas que tengan la confianza con el pastor y haya un respeto hacia el pastor, un estímulo hacia el pastor, de aquel hombre de Dios o aquella mujer de Dios que está al frente, que diariamente en las noches, esas 2 horas que está con los hermanos y está llevándole la palabra, mire, esos son esfuerzos que está haciendo. Y esas hermanas, esos hermanos que hacen ese esfuerzo, ameritan el estímulo de parte de aquellos que están recibiendo aquel pasto. Por ejemplo, aquí nosotros en la iglesia tenemos centrales, cada central tiene su pastor, y esos hombres que están allí o mujeres que están allí al frente, están allí, hermanos, con una gran responsabilidad: enseñar la palabra, orientar la palabra, fortalecer al débil a través de los consejos, exhortar, redarguir. Fíjense, todo el trabajo pastoral no es fácil, pero ese es el trabajo en la obra del Señor. Están cumpliendo con el mandato del Señor, preparar, apacentar a las ovejas, al creyente que está recibiendo. Y ese pastor, hermano, ese pastor que va durante, hermano, los días a enseñar, a orar, a estimular, a apoyar a los creyentes, ese pastor es un ser humano. Ese pastor es un ser humano. Ese pastor también pasa por dificultades. Tiene una familia, pasa por dificultades, pero con todo eso ahí está, cumpliendo con el Señor. Por eso es que Pablo exhortaba a la iglesia que se valorara a aquellos que nos presiden en el Señor. Esos hombres y esas mujeres, hermanos, merecen respeto, estímulo, valorizar su trabajo que hacen en el Señor, sus testimonios, porque cuando se está al frente enseñando, no se está enseñando, hermano, para enseñar hay que también dar un buen testimonio, y por eso están allí enseñando, por su testimonio, porque son fieles
en el trabajo de la obra del Señor. Pues bien, hermano, debemos considerar ese trabajo de los hermanos. ¿Para qué? Para que haya paz. Cuando usted estimula a un pastor o una pastora, un estímulo, hermano, un recibimiento cuando viene el servicio, si hacen el servicio en su casa, oye hermano, quiero un vasito de agua, hermano, quiero un cafecito, hermano, ahí está la bendición de Dios. Cuando usted estimula, el hombre de Dios, esa es una ayuda, porque el estímulo de los creyentes, ese estímulo, hermano, transmite fortaleza, transmiten ánimo para que ese hombre, esa mujer siga adelante, para que ese hombre, esa mujer valore el trabajo que está haciendo, que no es en vano, que se está tomando muy en cuenta. Por eso es la importancia, hermano, también de los creyentes de la iglesia, el estímulo a los hombres de Dios que nos presiden, de las mujeres de Dios que nos presiden, de los que nos dan el consejo, de los que nos llevan la palabra, de aquellos que se esfuerzan, porque mire, la responsabilidad del pastor es preparar el consejo, estar en la oración, interceder por las ovejas, interceder por lo que usted tiene a su responsabilidad, una oveja. Hermano, usted sabe que el buen pastor su vida da por las ovejas. El pastor, hermano, mire, cuando ve que una oveja no sale con ella, tiene que estar preocupado. El pastor tiene que estar ahí al día, viendo. Mire, no se crea, no es fácil. No es fácil el trabajo. El pastor, el buen pastor, tiene que tener importancia. Tiene que tener importancia. En estos días, yo prendí un canal cristiano y resulta cuando veo ese canal cristiano, veo una ovejita de Alfa y Omega metida allí. Y yo dije, oye, Dios mío, lo sabrá el pastor. Ahí mismo se me vino a la mente el versículo, el proverbio, que no hay que tomar agua. Toma el agua de tu propia fuente, de tu propio manantial. Entonces, fíjense, uno se preocupa, uno dice, oye, ¿qué está pasando? Eso llama una preocupación. Claro que de repente no hay, sino que de repente por complacer un familiar, así como puede entrar un familiar acá y eso, pero hay que estar pendiente. El pastor tiene que estar pendiente, porque el buen pastor su vida va por las ovejas. Tiene que enfrentar al lobo. El buen pastor tiene que estar pendiente del rebaño, saber el estado del rebaño, de las ovejas. ¿Cuál es la que tiene el cabellito? ¿Cuál es la que tiene la patica rota? ¿Cuál es la que está desanimada? ¿Para qué, hermano? Para atenderle, para restaurarle. Y allí por eso es que Pablo habla del estímulo de aquellos que nos presiden, de aquellos que nos dan el buen ejemplo. Porque también los que trabajan, también los que están allí estimulando, los que están enseñando, necesitan también el estímulo, la pasada de mano. Es muy bonito que usted se le aparezca un pastor, hermano, a su pastor con un dulce mango. Pastor, mira lo que te traje. Pastora, mira lo que te traje. Oye, usted dice, mi oveja me ama. ¿Cuánto han sorprendido a los pastores, a sus pastores aquí? ¿Ah? Yo he visto pastores aquí con traje y entonces me dicen, ve lo que me regaló la oveja. Oye, qué bendición. Eso es bueno, porque el hombre de Dios se alegra de un gesto de las ovejas, de un gesto. ¿Por qué? Porque la oveja ve el esfuerzo. Muchas veces, hermano, usted está en un hospital y de repente el pastor se aparece allá. Usted tiene un problema y ahí está el pastor. ¿Qué hacemos, ovejita? Vamos a ver cómo podemos hacer. Y dando aquella palabra, así tiene que ser el pastor. ¿Cuánto alaban a Dios? En estos días, hermano Carlos me llamó. Yo me acosté tarde, hermano, y de repente, oye, era las 6 de la mañana y yo todavía estaba dormido en ese teléfono.
Y llego, agarro el teléfono y aló, hermano, pastor, hermano, ajá, ¿qué hermano Carlos? Dígame. No, que fui aquí en el hospital, una ovejita perdió su criatura y fui aquí, estamos haciendo. Ya, entonces el sueño se nos fue quitado. Bueno, eche para adelante, eche para adelante. Amén, amén. El buen pastor. Ese es el trabajo del buen pastor. Cuando la oveja está en esa dificultad y ven un apoyo de una persona allí, que de repente no lo hace un familiar, pero lo hace, hermano, un hombre de Dios. Y eso ayuda a aquel creyente, fortalece a aquel creyente. Por el trabajo, por el ejemplo que se le está dando. ¿Qué pasa? Llega el momento que el hermano es sorprendido. Porque aquella oveja que ve aquella buena obra, de repente viene también el estímulo. El estímulo. Y el estímulo es algo bueno para aquellos que nos presiden. Es un deber de los cristianos. Así enseña el apóstol San Pablo. ¿Para qué? Para que haya paz entre vosotros, la paz, la armonía, que rompe, que echa fuera las maldiciones. La paz. Cuando hay esa tranquilidad, esa seguridad. ¿Y cómo se transmite eso? A través de las buenas obras que se manifiestan en nuestra vida. Entonces, hermano, uno de los deberes que Pablo rogaba a la iglesia era que consideráramos a aquellos que nos presiden, a aquellos que trabajan entre vosotros, a aquellos que nos amonestan. Cuando un pastor amonesta, hermano, no es por el mal de un creyente. Cuando somos amonestados, cuando somos corregidos, no podemos tomar aquella corrección para mal, sino para bien. Porque ese es como el padre que corrige a su hijo. Cuando usted oye una corrección, no es porque usted no lo ama o no lo quiere. Cuando usted se corrige es porque se quiere. Porque el padre que ama corrige. El padre que ama castiga. Así es el pastor que corrige, el pastor que ama. Es el pastor que ama a las ovejas, que ama a la iglesia. Pero el pastor que no corrige, que no ama, muchas veces se constituye asalariado porque tiene intereses personales y no amonesta muchas veces, no corrige, no reprende, porque hay intereses y no le importa cómo vivan las ovejas, cómo anden las ovejas, si es que son, porque puede ser chivo y no le interesa tener chivo, cabra. Pues el buen pastor le interesa que hayan buenas ovejas. ¡Aleluya! A su nombre, denle un aplauso a Cristo. Aleluya, a su nombre. Entonces, hermano, ese es el trabajo de los que nos presiden. Y esas personas, hermano, merecen el apoyo de la iglesia, merecen el apoyo de aquellos que verdaderamente han tomado una decisión en Cristo nuestro Señor. Amén. Aquellos que nos gustan, que nos corrijan. Porque, hermano, la visión es que cada día que usted y yo nos perfeccionemos en el Señor, en este camino, nos preparemos. Como yo le decía anoche, que llegó un hermano a un sitio y su carro, Cristo sana, Cristo viene, esto, la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando el hombre se bajó, hermano, y empezó a hablar, entonces, hermano, por sus labios salían aquellas malas palabras: sapos, ranas, culebras. Yo lo que hice fue: hermano, ¿y cuánto tiempo tiene en el Evangelio? Y él me dice con aquel orgullo: 20 años tengo en el Evangelio. Yo me quedé callado. Fíjate. Una, porque no es oveja del redil donde Dios está afuera. Si fuese una oveja de aquí de redil, yo lo llamo y le digo: oye, hermano, eso no es así, esas palabras no se dicen. Una fuente no puede echar agua dulce ni agua salada. Pero como tampoco me podía, porque aparte de eso ya uno conoce. De repente me iba a ver: usted no es mi pastor, usted. Y entonces, ese es como el muchacho: usted no es mi papá. Mi papá es que tiene derecho de jalarme la oreja. Así hay muchas veces creyentes. Pero fíjese, por eso es que es necesario la exhortación, es necesario enseñar el comportamiento, los deberes,
como un buen cristiano, como un buen hombre de Dios y mujer de Dios. Amén. Para dar buenos frutos. Entonces, hermano, uno de los deberes de bendición es reconocer a los que nos presiden, aquellos que nos aconsejan, aquellos que nos reprenden en el Señor para bien, porque nos aman. Y entonces, si nosotros reconocemos, tendremos paz. Paz. Pero cuando no se reconoce, entonces hay resigna, hay archivo, hay, hermano, bueno, se cometen tantas cosas. ¿Qué es eso? Ni mi papá me llama así, ni mi esposo me llama así. La resigna. Y la resigna no es pecado. La murmuración es pecado. Y levantarse contra el hombre de Dios, contra la mujer de Dios. Ay, hermanos queridos, vean lo que le pasó a María, la hermana de Moisés, por hablar la lepra. Es peligroso la resigna. Entonces, hermanos, debemos de recibir las exhortaciones. Y cuando sabemos, cuando conocemos a aquellos que nos presiden, de buen testimonio, bueno, más rápido, hermano. No es de cualquiera que estamos recibiendo esa palabra. Es de la persona que usted conoce, de la persona que ha estado con usted, que está con usted en las buenas y en las malas. Entonces, debemos de desprendernos muchas veces del viejo hombre, porque el viejo hombre nos perturba esa comunión espiritual. Por eso es que Pablo le decía a la iglesia: os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y nos amonestan. Os rogaba. ¿Por qué? Porque no es fácil. A muchos los que les gusta que le digan palabras bonitas, pero que no le hablen de palabras duras. Porque si le hablan de palabras duras, dice: me voy de aquí, me voy por otro lado. No me gusta este sistema. Porque quiere que le dé lo que a ellos les gusta. Pero no es dar lo que les gusta, sino es dar lo que el Señor quiere que se dé. Amén. Amén, hermano, lo que enseña la palabra. Y ya vamos a hablar de eso. ¿Cuál es la doctrina del Señor? Que no es como muchos dicen, que Dios quiere el corazoncito nada más. No. Sigue diciendo, segundo deber cristiano: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Vean, la amonestación tiene que estar en la iglesia. Personas ociosas vienen a la iglesia y en vez de prestar atención, como dice Eclesiastés, cuando llegues a la casa de Dios, guarda tus pies y acércate más para oír. Lo que hacen es, hermano, en vez de guardar sus pies, en vez de que hacen esto, lo que hacen es poner sus pies, caminan para afuera, para allá, para el templo. Y allá afuera, agarran el celular. Y entonces, como tienen internet, en vez de oír la palabra, lo que hacen es se conectan en el internet a chatear. Y entonces usted lo ve riéndose allá afuera. Esos ociosos hay que reprenderlos. Porque cuando se viene a la casa de Dios es adorar a Dios, a reverenciar a Dios. Entonces muchas veces se hace ocioso en la casa de Dios. ¿A qué viene usted entonces a la casa de Dios? Hermano, cuando se viene a la casa de Dios es a consagrarse. Pedimos es a consagrarnos, a reventar esas cadenas, esos yugos, esa frialdad. Que uno muchas veces viene con aquella patilla ahí, viene como obligadito. Imagínate, hermano, hay que romper esas ataduras, pero no hacemos lo posible. Bueno, hay que reprender la ociosidad. Ese es uno de los deberes dentro de la iglesia. Fíjense lo que dice Pablo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Una persona que no le pone interés a las cosas de Dios. Entonces, le dedique, en vez de dedicarle las 2 horas al Señor, se la dedica a otras cosas, a hablar por allá, a reírse. Perder el tiempo, está perdiendo el tiempo, no está aprovechando el tiempo. Y eso que estamos viviendo tiempos malos. Pablo dice, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. ¿Y cómo se aprovechan los tiempos? Bueno,
hermano, tomando las cosas de Dios en serio, con seriedad. ¿Quién subirá al monte santo? El limpio de mano y el puro de corazón. Para eso venimos a la casa de Dios, para perfeccionarnos, porque queremos entrar al cielo, queremos estar con Cristo, queremos participar de esas bendiciones espirituales que Cristo, aleluya, nos garantiza a su nombre. Amonestar a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Ajá, fíjese, una cosa son los ociosos y otra cosa son los débiles, los de poco ánimo. Están ahí sentaditos y hay que alentarlos. ¿Cómo podemos alentarlos? Pues hermano, estimular, hermano, yo estoy contigo, hermano, levántate, hermano, que fuerza, hermano, esa palabra de fortaleza. A los ociosos reprenderlo, exhortarlo. A lo de poco ánimo, tratar de levantar ese ánimo. Fíjese, hermano, hay que saber discernir cuál es nuestro deber con lo que se presente, con el problema que tengan los creyentes, el creyente ocioso, el creyente de poco ánimo. Fíjese, el creyente de poco ánimo que lo vemos desanimado, tenemos que llevar una palabra de aliento, como dice Pablo. Fíjense lo que dice: os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Fíjense, hermanos, el deber de la iglesia. Y con eso evitamos el homicidio de nuestros hermanos, de matar al hermano. No somos llamados a destruir ni a dividir la iglesia del Señor. Hermanos, somos llamados a restaurar la iglesia de Cristo como debe de ser. Al ocioso, hermano, exhortarle: mira, hermanito, oye, busca de Dios, los tiempos están malos. Al débil, darle esa palabra de aliento. Al débil, al desanimado, levantarle el ánimo. ¿Para qué? Para que haya consolidación, pero siempre con la paciencia por delante. El pastor, los que presiden, los que trabajamos en la obra del Señor, una de las cosas que debemos de tener es la paciencia. La paciencia. Muchas veces queremos que haya transformación inmediata, cambios inmediatos, pero hay que tener paciencia. Amén. Enseñar la palabra, esperar en Dios, que sea Dios el que haga, que sea Dios el que obre en esas vidas, restaurando, levantando. Por eso es que necesitamos paciencia. Oiga bien, necesitamos paciencia, necesitamos esa búsqueda. Orando a Dios, buscando a Dios, pero también con el paso dando, orientando, ¿ves? Llamando con aquellas palabras de restaurar, no con aquellas palabras, hermano, de cortar. Debemos de ser cuidadosos. Por eso es que Pablo, mire, trata de orientar a la iglesia, que la iglesia sea una iglesia consolidada. Número uno, la consideración de los que nos presiden, aceptar a aquellas personas que nos presiden con respeto, ¿ves? Con estímulo. Y número dos, recibir, bendito sea Dios, la exhortación, exhortar cuando hay ociosidad, tratar de restaurar al débil, tratar, hermano, de levantar esos ánimos, bendito sea Dios, y para eso se necesita una palabra de parte de Dios. Y esa palabra de parte de Dios, bueno, se encargará de hacer en la vida de los oyentes. Amén, hermano. A su nombre. A su nombre. La amonestación. La iglesia tiene, hermanos, que recibir eso. Porque no nos podemos acostumbrar solamente de que nos digan cosas bonitas, de que nos hablen de prosperidad, de que nos hablen de victoria, de que nos hablen de muchas cosas buenas y tantas cosas buenas, pero no nos exhorten, no nos digan palabras duras.
No nos digan que vamos a pasar por proceso. No queremos oír nada de eso. Pero sabe, es necesario preparar la iglesia en todo terreno. En el terreno del proceso, de la prueba, porque eso viene. Por ahí pasamos todos nosotros, somos seres humanos. ¿Ve? Y como seres humanos nos afectan muchas cosas. Tenemos que estar preparados en el área de las bendiciones, de las promesas, madurar en eso, pero en el orden de la palabra de Dios. Como yo enseño, yo le digo mucho que yo creo en la prosperidad, pero en la prosperidad basada en la obediencia de la palabra. Como dice Deuteronomio 28, amén. Si no nos apartamos de esa palabra, aleluya, sino que vivimos esa palabra y la tenemos en nuestro corazón, será prosperada nuestra salida, será prosperada nuestra entrada, será prosperado nuestros animales, será prosperado todo en el hogar, todo en nuestro contorno. Habla de esa bendición a base de la obediencia a Dios, al Padre Celestial. Amén. A su nombre. Pero no podemos hablar de una prosperidad, hermano, basada a las cosas seculares. ¿Cómo es una prosperidad basada a las cosas seculares? A la que enseñan hoy por hoy, siembra para que cosechen. Basada a las cosas seculares. Debemos de tener mucho cuidado de esa prosperidad desviada. Bendito sea Dios, porque entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, hermano, el corazón de los seres humanos se desvía. Y entonces entra en ese corazón las cosas materiales, seculares, ya lo que piensan en cosas seculares, cosas terrenales. Y Pablo enseña y dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y nuestras moradas están en el cielo, nuestras naciones están en el cielo. Allá están todas las cosas buenas. Porque todo de este sistema terrenal, todo lo que está debajo del sol es vanidad de vanidades. Todo se acaba. Por eso que Cristo dijo, ¿de qué le vale el hombre que si ganara el mundo entero, pero perdiere su alma? ¿De qué le vale mucho tener muchas posesiones aquí en la tierra? Cristo dice atesorar en los cielos, donde la polilla ni el orisco rompen. Atesorar en los cielos, el buen tesoro. Entonces, mis amados, la iglesia tiene que recibir estas enseñanzas. La exhortación, la palabra de aliento al débil, la palabra de aliento a aquella persona que está pasando por situaciones. Debemos de enseñar que hay momentos duros, pero esos momentos duros nos ayudan a que nos consolidemos en la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más experiencia que los escritos de Pablo, la vida de Pablo, todo lo que vivió Pablo? Y al final, ¿qué es lo que él expresaba? Al final expresaba ese gozo, ese contentamiento, esa alegría por lo que lo que el Señor le tenía preparado, por lo que ya él tenía en sus manos. Aleluya, por fe. A su nombre, hermano. Esa es la misión de todo creyente. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces tenemos que estar preparados para eso, conocer eso. Entonces la iglesia tiene que, en ese sistema, en esa área, hermano, estar claro de las situaciones. Debemos estar claros de que debemos de recibir la exhortación, de que debemos de dar esa palabra de ayuda, de consejo. El propósito es restaurar. Somos restauradores. ¿Y en qué consiste la restauración? De extender la mano al caído, al débil. No es que vemos a una persona ya agonizando y le vamos a dar el tiro de gracia. No, hermano, debemos levantarlo allí, extenderle esa mano amiga. ¿Cuánto alaban al Señor? Oiga bien, sigue diciendo el apóstol: mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, uno para con los otros y para con todos. Fíjense, no debemos pagar a nadie mal por mal. Debemos enseñar a hacer el bien.
Oye, qué cosa, hermano. ¿Por qué? Porque somos instrumentos del bien. Y si somos instrumentos del bien, no podemos manifestar el mal en nosotros. Enseñar el mal. Si hay alguien que nos falte, si hay alguien que nos haga algo que nos ha dolido, bueno, hermano, paguemos con un bien. Paguemos con un bien. Oye, ese es algo tremendo. Pero el Señor lo puso por obra en su vida. ¿Qué no le hicieron a Cristo? ¿Ah? Los escándalos, los vituperios, los golpes. Pero Él pagó con un bien. Muchos dirán, no, pero eso era Cristo y eso estaba ya, bueno, listo. Hermano, Jesús enseñó esa enseñanza. Jesús dijo, el que te da por una mejilla, ponle la otra. El que te quita la capa, dale también la túnica. El que te pone a caminar una milla, camina de dos. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, que esas enseñanzas no fueron para Él, sino una enseñanza para la iglesia. Y Pablo enseña y dice que no debemos pagar mal a otro. Si no hacen un mal, no debemos pagar mal por mal. Si no debemos pagar aquel mal con un bien. Amén. Porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No podemos pellizcar, si tú me pellizcas, yo te pellizco. No, hermano, tengamos mucho cuidado con eso. Ya eso quedó atrás. La ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Ahora, si tú me haces malo, yo te voy a hacer un bien, yo te voy a pagar con un bien. Y habrá paz entre vosotros. Cuando nos consideramos, cuando nos perdonamos, cuando hay perdón en la familia. Mira, hay familias, hermanos, que hay una tiranía. Y oye, eso es tremendo, es una guerra interna que hay en el vínculo familiar. Entre hermanos, entre primos. ¿Por qué? Porque, oye, tú me pagaste así, tú me hiciste esto, bueno, no me queda con eso. Y ve, y viene aquel conflicto y no se acaba, y ese conflicto tras conflicto. Igualmente en las parejas, hasta en el matrimonio, hay esos conflictos. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay esa consideración. Tú me hiciste mal, yo también te voy a hacer lo mismo. Tú me fuiste infiel, yo también te voy a hacer infiel. Tú me hiciste esto, yo también. Y no hay aquel perdón. Bueno, en la iglesia del Señor, uno de los deberes de la iglesia es pagar bien al mal. El que te haga un mal, págale por un bien. Enseñemos al hermano, enseñemos al hermano, enseñemos al pueblo. Y si esto lo hacemos y el bien se manifiesta en todo, habrá paz entre vosotros. A su nombre. Entonces tenemos que aprender esto, a pagar bien, paguen bien, todos. No paguemos mal a nadie, no hagamos mal a nadie, así sea duro lo que nos hagan, así nos hagan llorar, así hermano usted, pero bueno, ahí está el nuevo hombre. Ahí usted puede decir, oye, soy un hombre renovado en Cristo, cuando usted pasa por esa experiencia. Y la palabra lo enseña. Las enseñanzas de la iglesia. Pablo lo dice, al que te haga un mal, págale con bien. Al que te haga un mal, págale con bien. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, oiga, antes seguir siempre lo bueno, uno para con el otro y para con todos. O sea que esto no es solamente para uno, este es para con todos nosotros. Amén. Amén. Yo perdono a la hermana Petronila. Pero no perdono al hermano Alberto. No. Este es para con uno y para con todos. Amén. Nosotros tenemos que estar claros todos, pagar el hermano bien, cada uno de nosotros. Este es para con todos. Y usted veremos la gran bendición. Veremos la gran bendición. Ahora fíjese. Verso 16, Pablo dice, está siempre gozoso. Está siempre gozoso. Si nosotros hacemos estas cosas, en la iglesia habrá gozo. Y manifestamos ese gozo, hermano. Cuando en la iglesia está marchando bien, oiga, cuando en la iglesia está marchando bien, todo el mundo se saluda con óculo santo y abrazo y risa y gloria, siempre gozoso. Como se tiene que estar como cristiano. El cristiano tiene que estar gozoso.
Una cosa es el gozo y otra cosa es la guachafita. Porque el que anda gozoso no le anda faltando el respeto a nadie. Por eso es que tienen que entender, no, gozoso es que hay, alegre, entonces, no, un momentico. Tenga mucho cuidado con la ociosidad, porque la ociosidad también se desarrolla en tal, por ejemplo, matándole la paciencia a otro. Eso no es gozo. El gozo transmite respeto, el gozo transmite confianza, el gozo transmite amor. A su nombre. Aleluya. Está siempre gozoso. El cristiano está llamado a gozo. Y ese es uno de los requisitos del cristiano. Tenemos que estar gozosos. ¿Gozo por qué? Porque sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios perdonador, un Dios que nos ha dado garantía a través de Cristo Jesús, su Hijo. Ese es el gozo que tenemos, el gozo de que todas las cosas nos van a salir bien. El cristiano tiene que vivir con ese gozo, con esa paz. ¿Cuánto alaban a Dios? Adorar a Dios. Gozo, como Pablo y Silas, cuando estaban presos. ¿Qué hicieron? Empezaron a cantar himno a Dios. Y de repente, hermano, hubo un temblor y los cimientos se derribaron. Y bueno, fueron libres. Dios se glorificó allí. El gozo. Cuando hay prueba, usted tiene que manifestar gozo. Porque cuando manifestamos gozo, esa prueba se desvanece. Gloria a Dios. Ese problema se desvanece. Gloria a Dios. El gozo. Está siempre gozoso. Cuando hay gozo, hay voluntad de hacer las cosas. Por eso es que tiene que perder esa voluntad, ese ánimo. Gozo. El que tiene a Cristo tiene que estar gozoso. El que tiene a Cristo no tiene un limón en la boca. ¿Cuánto alaban a Dios? No quiere decir que el gozo usted tiene que estar todo el tiempo. Usted puede estar serio, pero usted está gozoso. Y cuando usted ve una persona seria gozosa, usted ve que está gozoso y aquello se transmite, aquel gozo. Pero cuando usted ve que hay amargura y la persona está seria y está amargada, oye, usted no voy a decir nada. Me va a quedar aquí así. Pero una persona así que seria y está gozoso, usted lo ve a los ojos. Ah, no, oye, hermano, gloria a Dios, mire, hermano, mire, oye, usted llegó ahí, sentía aquella liberación. Oye, gloria a Dios, y ahí, bueno, se desata la bendición, hermano. El gozo tiene que estar en nosotros. Nosotros tenemos que ser portadores de ese gozo. Gozo. Una alabanza en nuestra mente, una alabanza en nuestros labios. El gozo de Dios. Cuando tenemos ese gozo, todas las cosas son posibles, se hacen posibles. Se hacen posibles. Estar siempre gozoso. Sigue diciendo Pablo, orar sin cesar. Vea, el gozo, pero hay que orar sin cesar. O sea que esa herramienta tiene que ser constante. Y a muchos no les gusta la oración. Oye, orar, una hora de oración, oye, me duele la rodilla. Bueno, pero, oye, no es que no puedo estar mucho tiempo sentado ahí orando. Orar sin cesar, la oración. Mire, hermano, nosotros estamos llamados a la oración continuamente. No es que vamos a hacer palabras, vamos a manifestar palabras aprendidas, repetir, como usted ve muchas personas que usted lo ve con lo que llaman rosario. Y entonces cada bichita es un Padre Nuestro. Y entonces el día usted lo ve, Padre Nuestro, o un Ave María, 5 Ave María, 10 Ave María. Esa no es la oración que nos manda aquí la palabra. Esa no es la oración que enseña Pablo. La oración es el diálogo que tenemos que tener con el Padre Celestial.
acerca de las peticiones que usted siente, la necesidad que usted necesita o que otro necesita, porque somos intercesores. La oración, la intercesión, una herramienta principal de nuestras vidas. Tanto así que Jesucristo enseñó en el Evangelio según San Lucas 18, versículo 1, 2 y 3, habla que en una ciudad había un juez injusto, un juez que no tenía respeto de nadie, que bueno, él era la ley y lo que él decía, eso era. Pero resulta que había una viuda que quería justicia. Vean cómo Cristo compara, asocia la oración con la petición de aquella mujer viuda que siempre venía al juez pidiendo justicia. Hasta que un día el juez decidió hacer justicia, porque dijo, no vaya a ser que uno de estos días que vuelva a venir esa mujer por ahí, bueno, yo... Y le hizo justicia. Y entonces Jesús dice, así es la oración del justo. Cuando pide a Dios, pide a Dios, pide a Dios, llegará el momento que sea desatada esa bendición, esa respuesta. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir? Hay que orar sin cesar. Gloria a Dios. No fallar en la oración. Muchas veces oramos a Dios y como no vemos nada, entonces como no tomamos cierta importancia, oye, Señor, como que no me oye. Oye, o me pasó esto, Señor, yo te pedí que no me pasara, ¿y por qué me pasó? Y entonces nos desanimamos y no queremos seguir intercediendo. Hermano, la palabra nos manda que debemos orar sin cesar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Está siempre gozoso, orar sin cesar. Debemos ser constantes en la oración. Vamos a buscar Romanos 12:12. Vean lo que enseña Pablo allá a la iglesia de Roma. Romanos 12:12. Mi hermano que lo tenga, puede leerlo. Léalo, hermano Carlos. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constantes en la oración. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación y constante en la oración. Vea, la constancia en la oración. A través de la adversidad, a través de las situaciones, debemos de ser constantes en la oración. La oración, el diálogo con Dios. ¿A quién más vamos a acudir? Sino a Dios, a través de la oración. Dios mío, poniendo en la mano de Dios. Todos los hombres de Dios, hermanos, que tuvieron problemas, conflictos, dificultades. Por ejemplo, ahí tenemos a Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, aquellos jóvenes judíos que tuvieron problemas, persecuciones, se vieron en situaciones duras. ¿Qué hicieron? Clamaron a Dios. ¿Qué hacía Daniel cuando prohibieron clamar a Dios? ¿Qué hizo Daniel? Abrió las puertas de su casa, las ventanas, las puertas, y clamaba 3 veces al día, y no le importaba quién lo viera. La oración, clamando a Dios. Orar sin cesar. Amén. Elías, en una situación, hermano, donde retó a los profetas de Baales y él clamó a Dios, ¿qué sucedió? Bueno, cayó fuego del cielo. O la oración intensa, orar sin cesar. Cuando utilizamos esta herramienta, hermano, y somos constantes en esto, hermano, vemos la gloria de Dios. Vemos la gloria de Dios. Mire, yo he visto cosas maravillosas. Y yo siempre, bueno, estoy en esa continua conversación con Dios. Así no esté doblando mi rodilla, pero si estoy reposando en la cama, lo primero que estoy hablando con Dios. Y le presento las cosas a Dios, Señor, hablando con Dios. Así como hablar con alguien que estuviera al mi lado, hablando con Dios esas cosas. Constante en la oración. Y uno ve la bendición de Dios. Muchas veces yo voy caminando y voy hablando con Dios. Señor, una cosa, Señor, y llevo aquello y con aquel deseo. La oración. Cuando tenemos ese diálogo con Dios, hermano, mira, hay cosas maravillosas se manifiestan.
De repente somos librados y no nos damos de cuenta cómo Dios nos libra. ¿Por qué? Porque vamos conectados con Dios. Porque así son las cosas, hermano. Cuando nosotros implementamos estas herramientas, orar sin cesar. ¿Por qué Pablo manda la oración? Bueno, porque Pablo lo vivió. ¿Por dónde lo pasó Pablo? Y bueno, esos son los consejos que da. Cuando usted vive algo y usted es ejecutador de cosas buenas, eso es lo que usted enseña. ¿Ven? Eso es lo que se recomienda. ¿Para qué? Para solventar esas dificultades. Entonces la oración, hermano, una herramienta en nuestras vidas. Amén. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Sigue diciendo. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. El agradecimiento. Darle gracias a Dios. Hermano, esto no es fácil. Esto no es fácil. Hay muchos hombres de Dios, hermano, miren, que han perdido la visión en cuanto a esto. Han perdido la visión en cuanto a eso. Porque no han sido agradecidos. Pasan por situaciones duras y no le dicen, Señor, sino lo que hacen es censurar a Dios. Señor, ¿por qué tú permitiste esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo soy tu hijo, si yo te busco, si yo esto, si yo te sigo. Y entonces, hermano, llegan y cortan el ministerio y se van al servicio, al mundo. Yo conocí un caso de un hombre de Dios que llamaban el cristán perfecto, David Andrade, en los años 80, con un ministerio poderoso. Él predicaba en puro estadio, eso se llenaba. Bueno, y a él se le murió la esposa. Y él le dijo a Dios, Señor, ¿por qué yo oraba por mi esposa y no la sanaste? Y yo en esa concentración de los enfermos paralíticos se sanaba. ¿Por qué? Y llegó el hombre, hermano, dejó su ministerio, se fue al mundo. Se convirtió en un alcohólico, fíjense, un alcohólico. No le dio gracias a Dios en todo. Fíjense, a Dios hay que darle gracias en todo, en las buenas y en las malas. ¿Saben? David Andrade entonces contó su experiencia cuando se levanta. Él dice que era muy conocido, él era del estado de Anzoátegui. Y cuando él, hermano, se retiró, dejó su ministerio por censurar a Dios por lo que le pasó, la pérdida que tuvo, se entregó a la bebida, entraba de cantina en cantina. Y la gente que lo conocía decían, ese no es el titán de la fe. ¿Y ahora qué es? Y se burlaban de él. Fíjense, se burlaban, porque eso es lo que hace el diablo. Después que una persona queda, entonces es un asma reír de los demás. Así es lo que hace el diablo. Mire, por eso es que cuando nosotros estamos pisando la cabeza del diablo, bueno, quédesela pisando. Porque si usted se la deja de pisar, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El que le deje de pisar la cabeza al diablo. El diablo no va a tener compasión. Bueno, él dice que una vez se metió en una cantina. Y entonces que iba un hombre doblado pidiendo dinero. Y la gente se burlaba, mira, titán de la fe, mira ese enfermo que va por ahí. Y él dice que estaba embriagado. Y entonces él empezó a, ahí diciendo, Señor, permite, mira esta gente que se burla de mí, Señor, mira, oye, una cosita, bueno, hablando ahí, decir. Y en eso, bueno, él va pasando, dando traspié, pasa por el lado del dobladito. Y que él dice que él le puso la mano así, mira, en el nombre de Jesús, enderezate. Y siguió caminando. Y entonces él oía a la gente que decía, oye, un milagro, un milagro. Y cuando él va saliendo, que tira la vista, el dobladito se enderezó. Y él dice, desde ese momento, hermano, la embriaguez se me fue. Y de ese momento me fui corriendo a una iglesia y me reconcilié con el Señor. Mira, una experiencia, hermano, que vivió en carne propia. Pasó por allí.
Por eso, hermano, que fíjese, dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. A su nombre. Nosotros giramos, hermano, alrededor de la voluntad de Dios. Veamos la experiencia de Job, cómo tomó las cosas. Jehová quitó, Jehová dio y Jehová quitó. Pero manteniendo siempre la confianza. Yo sé que Él te levantará del polvo de la tierra. Hay esperanza, hermano. Por eso que debemos agradecerle a Dios todas las cosas, sean buenas o sean malas, todo lo que venga en nuestras vidas. Debemos de ser agradecidos de parte de Dios. Amén, hermano. Debemos de ser agradecidos. En las circunstancias que nos encontremos, hermano, seamos cuidadosos. Seamos cuidadosos. Sino más bien seamos agradecidos y dígale gracias, Señor. Esa es una de las cosas como debemos tomar la situación. Amén. Los cristianos del pasado nos dieron testimonio. Aquellos cristianos que perecieron, que perdieron su vida por causa de Cristo. En los tiempos de Nerón, hermanos, cuando muchos eran sacados para que los leones los devoraran, los cristianos que iban a enfrentar la muerte, iban, hermanos, con un cántico en sus labios, adorando a Dios, y aquel hombre se enfurecía y decía, ¿cómo es posible que estos cristianos van a morir y ellos estén cantando? ¿Por qué? Porque sabían en quién habían creído. Si el Señor permitía que los mataran, bueno, ellos eran vencedores, porque estaban perdiendo su vida, pero a la vez la estaban ganando, porque la estaban perdiendo por causa de Dios. Y cuando todo es por la causa de Dios, bueno, hay victoria, hay ganancia. Amén. Aleluya. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dice, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis, no menospreciéis, examinarlo todo y retenerlo. Vean lo que enseña Pablo. La iglesia no debe apagar el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello de garantía de que somos de Dios. Amén. El Espíritu Santo es un sello que nos garantiza de que somos hijos de Dios. Amén. Porque el Espíritu Santo nos ha sellado para regenerarnos, para darnos esa unción, ese poder, esa consagración. Entonces, la importancia es que no apagar el Espíritu Santo. Siempre mantener el Espíritu Santo en nuestras vidas. La dirección del Espíritu Santo, buscar la dirección. No menospreciéis las profecías. Fíjese, hermano, debemos estar avivados, buscando los dones, pidiendo a Dios, aceptando lo que venga de parte de Dios. No debemos ignorar las cosas, hermanos, que se mueven en el área espiritual y que son administradas por el Espíritu Santo. Debemos estar encendidos. Amén. No apaguéis al Espíritu. El Espíritu. Hermanos, debemos mantenernos en ese ánimo, en ese fuego. En ese fuego. ¿Cuánto alaban a Dios? Examinarlo todo. Pero debemos retener lo bueno y desechar lo malo. Es bueno oír. Por eso no debemos apagar el Espíritu, para poder examinar las cosas. Oír, ver y retener las cosas buenas, lo que verdaderamente nos puede ayudar. ¿Cuánto alaban a Dios? Verba. No apaguéis al Espíritu. Que cuando usted está en el Espíritu, cuando usted está claro, usted está consolidado, pero usted no va a haber problema de que usted vea un predicador, no va a haber problema de que usted vea un libro, no va a haber problema de que usted oiga, porque usted está bien consolidado en la fe. Examinarlo todo, detectar lo bueno y desechar lo malo. Eso es, hermano, lo que debe el desenvolvimiento del creyente, de la iglesia, la preparación de la iglesia. ¿Me entienden? Porque sabemos que estamos en un sistema terrenal. Y este sistema terrenal, hermano, mire, hay muchas minas, muchas trampitas
Por lo tanto, hermano, bueno, nosotros no, ay, no, yo voy a andar con los ojos tapados, ay, yo voy a andar con los audífonos para no oír nada. Señor, reprenda al diablo. No podemos vivir con ese miedo. No podemos vivir con ese miedo. Estamos en medio de lobos rapaces. Pero nosotros, como le dije anoche, si nosotros tenemos los frutos del Espíritu en nuestras vidas, tenemos la autoridad, amén, la autoridad para ministrar en este sistema terrenal, a ministrar la palabra de Dios, la palabra de justicia, hablar de moral, porque tenemos esa autoridad, ¿me entiendes?, de parte de Dios, y Dios respalda cuando vivimos esos frutos. A su nombre. Entonces no tengamos temor, hermano. No tengamos temor. Aleluya. Sigue diciendo, óigame bien, absteneo de toda especie de mal. Absteneo. Hermano, estamos viviendo un mundo de maldad, pero nosotros no vamos a hacer lo que hacen los demás. Nosotros tenemos ese dominio propio, dominarnos. Nosotros no podemos tener el hablar que tienen los demás. Hay personas preparadas, personas que se identifican, bueno, personas preparadas en letras, personas preparadas en filosofía, personas preparadas en leyes, personas preparadas en ciencia. Y de repente usted lo ve hablando, hermano, mire cómo sueltan ranas, palabras obscenas. Bueno, hermano, estamos en ese sistema, por lo tanto nosotros tenemos que mantenerlo. Ah, no, si eso lo dijo fulano que tiene 3 doctorados y dice esa palabra, yo también la puedo decir. Absteneo de las cosas malas. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Absteneo de toda especie de maldad. Todo. Estamos en un sistema contaminado. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que conducir como hombres de Dios y como mujeres de Dios. Amén. Nacido de nuevo, como manda la palabra. No veamos a hombre, no veamos quién sea y hacer esas cosas. No. Absteneo de toda especie de maldad. A su nombre. Sigue diciendo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Vea la santificación. La recibimos de parte de Dios, una santificación completa. El Dios de paz. No es corazoncito nada más. Completa. ¿Cómo tiene que ser la santificación de parte de Dios? Completa. Completa. Hay muchos que dicen, no, Dios lo que quiere es el corazón. No podemos beber una cerveza, 2 cervezas hasta ahí. No, podemos hacer cualquier cosa lo que quiera, porque eso se va a podrir. Eso va al polvo. Eso es del polvo, eso es de la tierra. Óigame bien. Pablo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estamos a la espera de un evento glorioso. ¿Cuál es el evento glorioso? La venida de Cristo. Cristo viene por segunda vez. ¿Y a qué viene Cristo por segunda vez? A buscar una iglesia. Ahora, ¿qué iglesia? ¿Cuál es la condición de la iglesia? Bueno, una iglesia consagrada por completo, no a media. Lamentablemente, hermano, hoy estamos viendo iglesias identificadas como evangélicas con consagración a media. Bueno, hermano, oye, eso está creando confusión hoy por hoy. Ah, no, la iglesia evangélica. Óigame bien, la santificación por completo. Cuerpo, alma y espíritu. No solamente el corazón, el cuerpo. Hay que guardarlo irreprensible hasta la venida del Señor. Nuestros miembros debemos dedicarlo al Señor, nuestro cuerpo al Señor. No podemos dedicar nuestros miembros a las cosas malas, nuestro cuerpo a las cosas malas. Ah, vamos a tomar nuestro cuerpo para el adulterio, para la fornicación, vivir una vida desorganizada. Señor, reprenda al diablo. Ah, no podemos vivir de esa manera. Hay que vivir de una manera ordenada. Una sola mujer, un solo hombre. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque la orgía es pecado. Vivir sanamente, disfrutar sanamente. ¿Sabe ahorita lo que está bien, hermano? Está saliendo una canción por ahí de Raquetón.
que el mensaje que está dando es pura orgía. Pura orgía. Qué cosa tan vulgar. Y usted sabe quiénes son arrastrados por eso. Los jóvenes, la juventud, y están siendo arrastradas por esa orgía. ¿Ve? Estaba oyendo un estadista estos días y decía, oye, que hay un problema grave en Venezuela. Muchas niñas, hermanos, concibiendo, dando a luz, estado precoz. Y es un problema a la sociedad. Una niña de 12 años ya, hermano, embarazada. Oye, hermano, mire, y Cumaná está en el 40%, Cumaná solamente. Y entonces estaba citando otro estado y decía que en Venezuela hay ese problema gravísimo, grave. Y están buscando una solución. Porque muchas niñas, hermanos, menores de edad, ya van a ser madres. Y ese es un problema. Ya no estudian primaria porque ya salen embarazadas. Y ese es un problema social. Bueno, estamos en un sistema, hermano, de perversidad, de maldad. Por eso, hermano, que los padres cristianos tienen un papel importante en enseñar la palabra. La iglesia de Cristo tiene un papel importante de enseñar la palabra. Porque ¿qué está sucediendo? Hoy por hoy se está minando la maldad. Entonces esas niñas, muchas veces los padres las llevan a que aborten. Se hacen homicidas. Un problema. O de repente nace el niñito. Entonces es un problema porque entonces aquella criatura no tiene la experiencia y si no tiene la ayuda y entonces aquel niño se va levantando a la deriva, entonces es un problema en la sociedad porque se hace un gran delincuente después con los problemas de la vida. Entonces la maldad en la sociedad, por eso, hermano, que la iglesia tiene que estar orientada. Las mujeres de Dios, los hombres de Dios, debemos tener buena orientación. Los principios cristianos en la palabra de Dios, como enseña aquí la palabra de Dios. Entonces, fíjese, la santificación, cuerpo, alma y espíritu, guardarse. Hay que guardarse, hermano. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado en esto. En los Estados Unidos, en el mismo Caracas, aquí mismo en Venezuela, están formando un grupo de iglesia que allí donde asiste son las personas gay, cambio de sexo. Iglesia, porque ya están pidiendo una iglesia para ellos adorar a Dios. Imagínense, hermano, cómo está la situación. Debemos de tener mucho cuidado, hermano, con las cosas, porque ahorita la situación está tremenda. Entonces el Señor lo que nos manda en su palabra es la consagración, cuerpo, alma y espíritu. Debemos de tener mucho cuidado con caer, hermano, en áreas que son desagradables delante de Dios. Debemos de mantenernos en la palabra, la consagración. Recordemos, sin santidad nadie verá al Señor. Hay que ser santo porque Dios es santo. Amén. Sé santo porque Dios es santo. Entonces eso somos llamados a la santidad. Bendito sea Dios, a guardarnos cuerpo, alma y espíritu. Que no haya en nosotros pensamientos perversos. Óigame bien, nuestros pensamientos, nuestro modo de pensar tienen que ser pensamientos buenos, sanos. Y cuando haya pensamientos negativos, inmediatamente echarlos fuera, clamar la sangre de Cristo, citar la palabra de Dios, guardarnos para Dios. Ese es el tiempo que nos ha tocado a nosotros, hermanos, guardarnos como iglesia, porque estamos a la espera de la venida de Cristo. A su nombre, a su nombre. Alabe a Dios, denle un aplauso al Señor.